Muy buenas tardes, estimados colegas, amigos que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom, o también a través de la plataforma de Facebook Live. El portal jurídico de leyes le da la más cordial bienvenida a una nueva transmisión, a un nuevo webinar virtual, el cual está titulado El Internet como un derecho fundamental, un webinar que está siendo organizado por el propio portal jurídico de leyes y que además cuenta con el apoyo institucional de varios de nuestras instituciones a los cuales tenemos convenios. El día de hoy tenemos la grata participación de dos grandes expositores, quienes hablarán de diferentes enfoques respecto al derecho fundamental de lo que sería el uso del Internet. Para ello, permítanme presentarles a nuestra primera expositora, que el día de hoy nos hablará de un tema muy interesante. Nos estamos refiriendo a la doctora Ariana Martínez Carrasco, que ya se encuentra con nosotros en la plataforma de Zoom, para comentar un poquito. Ella es abogada por la UCSM, asimismo es estudiante de Ciencia Política y Gobierno por la misma casa de estudio. Ha sido pasante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y realizó una estadía de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Asimismo, ganadora del Inter-American Moot Court Competition y finalista en la competencia interuniversitaria Sergio García Ramírez. Cuenta con un diplomado en Defensa Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Zaragoza. Asimismo, ponente en diversos eventos nacionales e internacionales respecto a las obligaciones generales de los estados en materia de derechos humanos. El sistema mexicano, la situación de los derechos humanos en el Perú. Asimismo, miembro fundadora y coordinadora de investigación de la Asociación Peruana de Politólogas y de la ONG CUMPAE. El día de hoy nos estará disertando el siguiente tema: el impacto del derecho al Internet en el sistema universal de derechos humanos. No sin antes darle la palabra a nuestra estimada expositora, recordarles a todos los participantes que en caso de contar con una pregunta o duda respecto a la presente ponencia, la pueden formular a través de la caja de comentarios, aquellos que se encuentren en Facebook, o también a través de la plataforma de Zoom por medio del chat. Y asimismo, si desean hacer uso de la palabra, pueden esperar hasta la culminación de la presentación para hacer uso de la opción levantar la mano para así cederles el uso de la palabra y puedan extender su consulta. Sin más, estimada doctora Martínez, les cedemos el uso de la palabra. Sea bienvenido al presente evento. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Voy a empezar a compartir pantalla. A ver, un ratito, por favor. Bien, ¿me confirman si pueden ver? Sí, se visualiza. Ok, perfecto. Bueno, otra vez, muchísimas gracias por la invitación. Creo que este es un tema muy interesante. Me disculpo de antemano porque definitivamente es materialmente imposible cubrir todos los aspectos importantes de este derecho bueno, en una sesión, en un día, en un semestre incluso. Creo que esto tiene uno de esos, digamos, es uno de esos temas donde uno va profundizando y encuentra nuevas aristas más interesantes. Entonces intentaré ser lo más general posible, pero a la misma vez darles un panorama bastante completo. Quisiera empezar introduciendo, digamos, algunos de los aspectos que voy a tratar, una breve historia de cómo es el Internet, algunos antecedentes históricos sobre lo que vendría a ser la clasificación por generaciones de los derechos humanos. Luego voy a hablar sobre el reconocimiento internacional al acceso al Internet como un derecho humano. Y bueno, esto desde la perspectiva tanto del derecho comparado como del sistema universal de derechos humanos, es decir, el marco de Naciones Unidas, y en el sistema interamericano. Luego me gustaría hacer algún tipo de interrelación entre cómo funciona el derecho al acceso al Internet con otros derechos humanos que ya conocemos, y finalmente ejemplificar un poco esta interacción a través de un caso relevante que creo va a servir para profundizar y a la misma vez para que todo el mundo pueda entender un poco la importancia de la regulación en Internet, pero desde una perspectiva crítica.
Bien, brevemente me gustaría señalar que es muy recomendable que uno analice, digamos, el contexto histórico en el cual digamos, se formó el Internet, pero a la misma vez quizás no vayamos a poder cubrir todos los aspectos. Por eso me gustaría enfocarme en tres ideas. La primera es que esto comienza como un proyecto militar que pasa, digamos, en el ámbito de Estados Unidos de lo que vendría a ser el sector militar de defensa a el ámbito académico en universidades y luego vuelve, digamos, al sector público para finalmente permitirse a terceros, permitirse a lo que vendría a ser ya, digamos, proveedores de telecomunicaciones que lleven a cabo, digamos, este tipo de servicio de una forma directa para personas, para terceros, para empresas, etc. Y que desarrollen sus propias redes. Esto por varias razones. La primera de ellas es que pues, precisamente de lo que se trataba era generar redes más eficientes y por lo tanto se necesitaba que más personas pudieran acceder a este tipo de información, capacitarse. Ha sido un esfuerzo colaborativo desde el principio que no estaba pensado para ser un servicio, digamos, privado como es en la actualidad, sino algo público. Y bueno, en ese sentido me gustaría aclarar esto, ¿no? Como que la intención era que el mayor número de personas posibles pudieran acceder al Internet. Y ya en 1990 nosotros tenemos la primera página en la World Wide Web, que es lo que nosotros conocemos coloquialmente como el Internet, pero en realidad es solamente una aplicación del Internet. Otras, por ejemplo, serían los correos electrónicos, los servidores de correos electrónicos, que incluso uno puede tener instalado en la computadora, como sabemos con el Outlook, por ejemplo, y otros servicios, como la mensajería instantánea, por ejemplo, el Messenger. Y bueno, esto dentro del mundo del Internet. Ahora, respecto a lo que es ya el desarrollo de los derechos humanos, para 1977, el jurista Karel Vasak saca un artículo donde utiliza por primera vez esta teoría de las generaciones de los derechos humanos y lo hace más o menos para contextualizar o para dar una perspectiva teórica de lo que ya sucedía, que era la separación de los derechos humanos en lo que vendría a ser el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y en este sentido, ellos lo que proponían a través de este artículo era más que todo la posibilidad de que existieran nuevas generaciones de derechos humanos, como por ejemplo los derechos de solidaridad, que tendrían, digamos, una titularidad un poco más amplia. En este sentido, cuando se produce, digamos, la explosión del Internet, se genera la teoría de que esto pertenece a una cuarta generación. Entonces, el autor Bustamante Doñas, que es quien efectivamente saca el primer artículo donde utiliza digamos, el término de cuarta generación para referirse al Internet, sostiene que se trata de una ampliación de la ciudadanía tradicional como la entendemos, ¿no?, en el mundo físico, y que por lo tanto todos los derechos que se reconocen a las personas en lo que vendría a ser el plano físico deberían ser igualmente reconocidos en el plano digital. Y bueno, esta es una perspectiva porque como sabemos la teoría, la clasificación de los derechos humanos por generaciones en realidad es meramente didáctica. Hay muchos, digamos, desacuerdos sobre qué derecho debería pertenecer a cada categoría. Entonces, por ejemplo, hay otros autores que más recientemente consideran que el acceso al Internet no debería ser un derecho de cuarta generación, sino que es un derecho social porque es un derecho prestacional. Y bueno, ahí me gustaría parar un poquito con lo que son los antecedentes y empezar un poco ya a hablar, digamos, en materia de reconocimiento del acceso al Internet como un derecho humano. ¿Esto por qué? Porque nosotros podemos encontrar antecedentes y vamos a encontrar que en muchos países esto ya se reconocía como un derecho fundamental. Estonia es el primer país del mundo que lo reconoce y esto ya en el año 2001. Pero por una situación muy particular, porque Estonia se había propuesto ya en el año 2000 ser una potencia digital, ser una sociedad digital. Y en ese sentido, ahí el Internet es gratuito. Y en realidad ha servido realmente de bastante, digamos, fomento para que no solamente se desarrollen nuevas tecnologías ahí, sino también para que las personas puedan estudiar con un costo mucho menor. Incluso la educación universitaria es gratuita también en Estonia.
Y el 90% de los servicios que ofrece el Estado los ofrece a través de Internet. Uno puede pagar los impuestos. Bueno, hay diversidad de, digamos, ejemplos que se pueden dar. Y en ese sentido ellos ya lo consideraban un derecho fundamental, si bien no aparece en la Constitución. Luego vemos antecedentes ya en el plano de Naciones Unidas, donde se le reconoce, pero en cuanto a una extensión o derivado de lo que vendría a ser el derecho a la libertad de opinión y de expresión. ¿Por qué? Porque lo que se considera es que esto es prácticamente un complemento del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido en que una persona debería tener, como decíamos, así como tenemos el derecho físicamente a no ser censurados a través de, por ejemplo, lo que es la publicación de libros o lo que es la prensa escrita, esto también debería suceder en el plano digital. Entonces, es de ahí que inicia esta interrelación entre, digamos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho al acceso al Internet. Acá hay algunas resoluciones importantes, entre ellas las más importantes son la de, digamos, junio de 2016 y la de julio de 2012, que a mi parecer la de junio de 2016 es un poco una reiteración de lo que ya se había dicho en julio de 2012, en el sentido que se reconoce el derecho a la libertad de expresión en línea. Y esto se ha visto un poco como ya reconocer el derecho al acceso al Internet, en el sentido que uno no puede ser censurado o no se puede quitar el acceso al Internet a una persona o a un grupo de personas con el fin de evitar que se pronuncie. Y eso tiene, digamos, un contexto bastante político también, porque, y de eso vamos a hablar más tarde, pero lo que pasa es que ya para el 2011 empieza a observarse el fenómeno de lo que son los apagones digitales, que precisamente es eso, es que los gobiernos en una zona determinada, en un momento determinado, deciden simplemente suspender el servicio de telefonía, el servicio, digamos, de telecomunicaciones en general, pero esto como un mandato del gobierno a las empresas proveedoras, precisamente para evitar, digamos, que haya algún tipo de denuncia o que la gente pueda comunicarse para organizar una protesta, entre otras cosas. Y en realidad desde el año 2011 se viene observando un aumento de este tipo de apagones digitales. Pero bueno, también podemos ver desde el plano de la Agenda 2030 que muchos de los objetivos del desarrollo sostenible están relacionados al acceso al Internet, porque se ve a la tecnología como una forma de acortar las brechas digitales. Y de esta forma, digamos, no solamente ayudar a que las personas puedan salir adelante, puedan educarse, sino también que puedan trabajar, que puedan, en general, digamos, cautelar mejor sus derechos. Y bueno, también me gustaría tratar este informe que es sobre la nueva agenda en común que tenemos, que más o menos en líneas generales lo que viene a reforzar es la idea de que el acceso universal a Internet es no solamente un derecho que debería ser visto como algo autónomo, que efectivamente, como vemos, todavía no ha sucedido, pero que está en camino a ser visto como tal, sino que se debe hacer todo lo posible para que a través de la cooperación internacional las personas que en este momento no tienen Internet puedan acceder al mismo, sobre todo las minorías. ¿Por qué? Porque de esta forma se van a cortar las brechas de desigualdad que tenemos en el ejercicio de otros derechos. Y bueno, al verlo como un bien público global, lo que hacemos es más que todo coordinar la forma en la que vamos a regularlo, sin que exista esta, digamos, monopolización de quién va a tener el control de qué es lo que se publica, qué es lo que no se publica. Y aquí ya nace un poco o se puede poner en relieve lo que es la dicotomía entre la gobernanza en Internet y la libertad de expresión, que es algo que vamos a ver a lo largo de toda la exposición, es algo muy importante cuando uno habla del acceso a Internet. Respecto un poco a lo que es el reconocimiento del acceso al Internet como un derecho humano en el marco del sistema interamericano, encontramos que
en sí, quien más se ha pronunciado al respecto es la Relatoría para la Libertad de Expresión. Esta relatoría especial se da en el marco de la Comisión Interamericana y ha sacado varios informes al respecto. El más importante de todos, podríamos decir, es el de 2013, que es precisamente libertad de expresión e Internet. Y en este informe más o menos se señalan no solamente los principios rectores que deberían, digamos, tomarse en cuenta cuando los estados se encuentran regulando lo que es el Internet en el marco interno, sino también cómo deben darse las políticas públicas al respecto. Y bueno, en el 2016 se sacó otro informe que son los estándares para el Internet libre, abierta e incluyente, donde se reiteran estos principios rectores y se agregan algunos, como por ejemplo, no solamente el acceso universal, el pluralismo, la no discriminación y lo que vendría a ser la privacidad, sino también la gobernanza multisectorial y el principio de neutralidad. Esto en tanto y en cuanto para la relatoría se trata, digamos, de entender al Internet como un medio en el cual las personas no solamente pueden acceder a información libremente, también pueden efectivamente, digamos, organizarse, comunicarse, pero a la misma vez esto no puede estar sujeto a censura previa. No importa qué tipo de opiniones se viertan, sino es más que todo una responsabilidad ulterior. Entonces, no significa que vamos a permitir que suceda cualquier tipo de conducta en Internet, sino que esto tiene consecuencias en el mundo real. Y de forma general, para los estados, esto significa 3 obligaciones muy particulares. La primera es la obligación de tomar medidas para salvar la brecha tecnológica, es decir, de forma progresiva, promover que se generalice digamos, el acceso al Internet en tanto que haya cobertura en todas partes, que no exista, digamos, esta disparidad entre el ámbito rural y el ámbito urbano, pero también la obligación de asegurar digamos, que estos servicios estén al acceso de todas las personas, en cuanto que tampoco sean, digamos, extremadamente caros. Y bueno, también la obligación de abstenerse de bloquear o limitar el acceso al Internet a través, como decía, de los apagones digitales. A pesar de que esto ya lleva varios años, como se puede observar, en Latinoamérica, la verdad es que, y a través de la pandemia esto es más patente, existe una, digamos, penetración del acceso al Internet bastante limitada. En el ámbito urbano sí es cierto que en la mayoría de países de Latinoamérica existe cobertura de Internet. Sin embargo, esto no es así en el ámbito rural y bueno, a pesar de que muchas personas tienen acceso a teléfonos celulares inteligentes, muchos de ellos no cuentan, digamos, con la posibilidad económica de utilizar datos, porque en Latinoamérica, como sabemos, esto tiene un costo adicional. Y esto genera que exista también una disparidad, no solamente en el ámbito urbano-rural, sino también, efectivamente, entre sectores de la población. Y por otra parte, se suma a algunos otros aspectos particulares de, digamos, nuestras sociedades, como es que no necesariamente se utiliza el acceso al Internet para capacitaciones, para educación, para acceder a información en materia de salud, o para realizar, digamos, compras o hacer transferencias bancarias, sino para redes sociales como lo que es el Facebook y el WhatsApp, de lo que vamos a hablar más tarde, pero no necesariamente es para fines, digamos, positivos. Y al mismo tiempo que hay, digamos, muy pocos trabajos que se podían realizar a través de Internet, y en ese sentido, al, digamos, tener estas restricciones durante la pandemia, es más evidente el hecho de que necesitamos migrar hacia un acceso universal del Internet. Ahora, yo quería hablar aquí un poquito sobre la interrelación entre lo que vendría a ser el acceso al Internet con otros derechos, y esto ya en el marco de lo que venía señalando. En realidad, si vemos el acceso al Internet como una forma de hacer efectivos otros derechos, y digamos el Internet en sí como un nuevo ámbito de la ciudadanía, vemos que este es un plano en el cual se pueden ejercer libertades, se pueden ejercer derechos, pero a la misma vez que existe una obligación de parte del Estado de velar porque se dé un cumplimiento, digamos, que respete los derechos humanos.
dentro de lo que vendría a ser el ámbito digital. Entonces, acá encontramos, digamos, una contraposición entre dos niveles de derechos. Por una parte, encontramos el acceso a la información pública, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, como derechos que se pueden realizar a través del Internet y para lo cual es importante, digamos, universalizar su acceso. Pero por otra parte, encontramos lo que vendría a ser el derecho a la privacidad, el derecho al olvido, digamos, la lucha contra el desorden informativo, sobre todo a través de los fake news, por ejemplo, y esto más que todo en cuanto al contexto también de elecciones electorales, que es algo que la Relatoría también ha estado revisando y tiene un informe al respecto que les aconsejo que lo revisen, de verdad es un excelente informe. Y bueno, un poco para hablar sobre el caso que quería presentarles y que ejemplifica muy bien de qué forma se pueden contraponer este tipo de derechos. Es que en India, por ejemplo, el WhatsApp, como sucede aquí en el Perú, es sumamente utilizado, no solamente con fines de mensajería, sino también, por ejemplo, para realizar transacciones económicas, pero también para organizarse a través de, digamos, protestas, etc. Entonces, con 400 millones de usuarios, ustedes entenderán que pues, puede surgir literalmente un montón de noticias falsas, digamos, persecuciones, y más que todo, como sabemos, porque en la India hay tensiones entre lo que vendría a ser la minoría musulmana y la mayoría hinduista. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, en WhatsApp circulaban noticias falsas, la realidad, que más que todo tenían como sujetos de persecución a personas musulmanas, a los cuales acusaban de haber cometido, digamos, delitos o en sí, digamos, acciones que iban contra la mentalidad hinduista. Entonces, ¿qué sucede? Esto llevó a más de 20 linchamientos de personas durante el año 2018. Entonces, a través de, digamos, ese tipo de noticias falsas puede haber consecuencias muy reales. Y sin embargo, cuando nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, WhatsApp, que es una empresa que, como sabemos, encripta sus comunicaciones, estaría obligada a detener este tipo de información? ¿O hasta qué punto debería simplemente dar al gobierno de la India este tipo de información como quién emitió el mensaje, quiénes lo compartieron, etc. Entonces, pero esta es ya más o menos la cuestión principal. Lo que sucede es que efectivamente el gobierno, bajo la premisa de que necesitaban detener este tipo de linchamientos, de persecuciones, solicitaron que les, digamos, dijeran de dónde se había originado el mensaje. No que les dijeran el contenido del mensaje encriptado ni a quién había sido transmitido, sino de dónde había surgido. WhatsApp se negó y bueno, entonces lo que ha derivado de este problema es que hay una ley que obliga a este tipo de compañías, a WhatsApp, a Facebook, a Instagram, a no solamente remover ese tipo de publicaciones ilegales, sino también a rastrear el origen y entregar esta información al gobierno o al Poder Judicial. Entonces, como podemos ver, hasta este punto podría decirse que sí, efectivamente esto es una forma de regular de una forma bastante garantista, porque en teoría se estaría evitando, digamos, vulneraciones de derechos humanos, crímenes de odio. Pero por otra parte, en el caso de la India, sucede que, bueno, el propio gobierno muchas veces es también acusado de fomentar el desorden informativo a través, digamos, de la utilización de personas para el fomento o la difusión de noticias falsas contra la oposición y, bueno, en general de intentar controlar a la población. Esto otra vez a través de los apagones de Internet, que sobre todo se dan, por ejemplo, en el caso de Kashmir, que es una provincia de minoría musulmana y bueno, que digamos, está en disputa con Pakistán. Y, lo que sucede aquí es que efectivamente el gobierno de la India decidió dejarlos en Internet durante 200 días para evitar de que hubiera un levantamiento, de que hubiera protestas.
Ese tipo de hechos no son aislados. En realidad, según la organización Access Now, solamente lo que va los primeros 5 meses del 2021, ya había habido más de 50 de este tipo de apagones alrededor del mundo. Y entre más se rastrea y más, digamos, contacto se toma con otras organizaciones, digamos, que tienen base en países con políticas, digamos, represivas, se nota un incremento de este tipo de accionar. Y hay varias formas en las que puede suceder. Puede ser desde efectivamente cortar la electricidad, cortar el servicio de telefonía, hasta cosas un poquito más ya, digamos, sofisticadas, como por ejemplo cortafuegos específicos, como sucede en China, o la censura previa de imágenes que simplemente no se pueden compartir a través de ciertos servicios. O incluso, por ejemplo, sucede bastante que se pide a los proveedores que ciertas páginas y cierto contenido sea ralentizado en su, digamos, en su difusión. Entonces, digamos que uno no pudiera entrar a Google porque la página no carga, nunca termina de cargar. Ese tipo de acciones también son formas de llevar a cabo lo que vendría a ser, digamos, un obstáculo para el acceso al Internet. Y bueno, eso era lo que yo quería compartirles. Si tienen alguna pregunta, quedo atento a sus observaciones. Acá hay algunos de los fuentes. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Martínez. Sin duda hace una ponencia muy interesante respecto a cómo se utilizan los medios electrónicos, como usted mismo lo ha añadido, el tema de WhatsApp. Quizás una de las preguntas que está vinculado justamente con el tema de WhatsApp, la que nos ha hecho al privado nuestra estimada amiga Lady Janet Suárez Molina, y respecto a las futuras políticas que tiene esta plataforma de WhatsApp. Como sabemos, hubo un momento donde los datos fueron debatidos acerca de por qué motivo utilizaban los datos el tema de WhatsApp, y es más, debido a este problema, varios se han trasladado a la plataforma de Telegram, y que eso ha ocasionado que haya una baja en cuanto a descargas por parte de la aplicación de WhatsApp. Por ende, la pregunta de parte de Lady es, ¿usted considera que Telegram tiene gran posicionamiento gracias a las equivocaciones en cuanto a WhatsApp, o se debe a que el acceso por cuanto a la información y al acceso de información por parte de las comunicaciones se dé de mejor manera en Telegram? Bueno, la verdad, yo quisiera ponerlo, digamos, en estos términos. Considero que es válido, ¿no?, haberse cambiado a Telegram porque uno considera que ahí está más protegido, que tiene más privacidad. Pero no sé hasta qué punto esto sea realmente así. Digamos, de una forma general, en WhatsApp sí el contenido de los mensajes está encriptado y en teoría no es compartido con terceros. Lo que sí hay es un registro de las interacciones. Digamos, lo que se comparte es eso, o sea, quién le escribió a quién. Y sí, ciertamente la mayoría de gobiernos llevan a cabo, digamos, de las grandes potencias, llevan a cabo este tipo de registros o solicitan a las compañías que los compartan, pero hasta qué punto las compañías los comparten o no, esto ya, digamos, escapa del ámbito del derecho internacional. Hay algunas compañías que simplemente se niegan a compartir este tipo de datos, hay otras que sí, digamos, comparten, pero el mismo hecho de que esto tiene que ver mucho con la seguridad de los estados hace que sea prácticamente imposible decir si efectivamente Telegram no en ningún momento va a compartir los datos de uno con privados. Muchísimas gracias, estimada doctora Martínez. Tenemos también otra pregunta, también parte de Lady Janet, quien nos consulta. Estimada doctora, me gustaría saber si el derecho al acceso al Internet debe tener un reconocimiento jurídico como un derecho fundamental, tomando en consideración que ya hubo un conocimiento a nivel internacional por parte de diversos organismos internacionales. ¿Por qué el Perú hasta el momento no tiene un reconocimiento como tal? Bueno, yo no quisiera adelantarme al tema porque entiendo que el doctor va a tratar esto, precisamente el tratamiento interno que se le está dando al acceso al Internet.
Pero sí quisiera llamar la atención y quisiera que pensáramos esto de una forma crítica. Em, Efectivamente, como veíamos, hay algunos principios rectores que deben guiar la actuación estatal respecto al Internet. Entonces, voy a intentar regresar para que los veamos. Estamos hablando del acceso universal, del pluralismo, la no discriminación y la gobernanza multisectorial, etc. No voy a hablar sobre la privacidad y la neutralidad porque esto de verdad es un tema que da para una ponencia aparte. Pero ¿hasta qué punto podemos decir nosotros que el Estado peruano está en condiciones de garantizar el acceso al Internet, a la infraestructura de Internet, a todas las personas, cuando no hemos podido garantizar hasta el momento acceso a servicios públicos como el agua o como por ejemplo a la electricidad? Entonces, incluso si hay un reconocimiento por parte digamos, el Estado peruano de que esto es un derecho fundamental, a mí me gustaría, digamos, llamar a la reflexión de qué significa esto, cuál es el contenido y en sí qué acciones se van a tomar. Porque me parece que muchas veces en lo que caemos es, bueno, ratificamos instrumentos internacionales, reconocemos derechos, que al final no tenemos, digamos, la capacidad, y esto ya desde un plano, digamos, de la ciencia política, no tenemos la capacidad de poder efectivizar. Entonces, es tan importante la meta que nos trazamos como el camino para llegar a esa meta. Y si no tenemos claro cuál es ese camino, pues quizás deberíamos trazarnos metas más pequeñas, más realizables y partir de estas metas para, digamos, poder alcanzar el punto, históricamente hablando, donde podamos efectivamente hacer efectivo el derecho al acceso al Internet de una forma universal dentro del territorio peruano. Pero otra vez, creo que esto requiere un debate más profundo. Muchísimas gracias por la respuesta. Esto es muy importante tomando en consideración que inclusive la propia ONU ya ha mencionado un tema al respecto y hay un tratamiento inclusive por parte de la ONU respecto al acceso al Internet y también la protección de datos. Entonces, esto en ámbito internacional ha tenido mucha relevancia. Estimada doctora, por parte de todo el equipo del Portal Jurídico de Leyes, queremos agradecerle por su participación, no sin antes reconocer meritoriamente todo lo mencionado por usted el día de hoy a través de las plataformas. No quizás sin antes revisar, nos ha llegado a través del chat un mensaje de Miguel Ángel Peña, quien nos está formando una pregunta, y la pregunta es la siguiente. En cuanto a la regulación, la gente que difama, calumnia, etcétera, utiliza tu imagen sin su consentimiento, valiéndose así de las redes sociales. ¿Qué letras protegen a los afectados en Perú, así como los fraudes? Capaz nos pueda responder, doctora. No, de forma muy breve, como mencionaba, esto en realidad tiene que ver con, si bien no hay una censura previa dentro de, digamos, los estándares internacionales, lo que sí hay una responsabilidad ulterior. ¿Y eso qué significa? Que si bien no va a haber un sistema, como sí sucede en China, por ejemplo, que filtra las imágenes, que filtra el contenido, filtra los mensajes que se pueden dar, la información, etc. Lo que sí debe haber es una responsabilidad o una persecución para que este tipo de actos no queden impunes. Y creo que esto es muy importante, sobre todo en una época como la que vivimos, donde la verdad es que uno no tiene mucho control sobre su imagen, y mucho menos sobre la información que se publica sobre uno. Entonces, sí me parece bastante relevante esta pregunta y estoy segura que el doctor va a tratarla a profundidad. Muchas gracias, estimada doctora. Como última pregunta ya de su ponencia, queremos preguntarle una pregunta que nos ha llegado de parte de María Fernanda Serna, que nos dice, ¿existe un monopolio de redes sociales por parte de Mark Zuckerberg que podría hacer al respecto la regulación internacional? Bueno, en líneas generales, yo creo con mucha sinceridad que no se trata de regular este tipo digamos, actividades comerciales. ¿Por qué? Por ejemplo, sabemos que en China no se permite el uso de WhatsApp, no hay Facebook, no hay Google, y todos son, digamos, empresas locales que sí comparten la información con lo que debería ser el Estado. Entonces, ¿hasta qué punto es
bueno o sería posible que existiera, digamos, una sola regulación internacional al respecto que prohibiera los monopolios. Por ejemplo, no sé si sería realmente una alternativa. Creo más bien sí que en cuanto, digamos, a una regulación multilateral, en el sentido de que exista más de un solo ente que tenga control sobre qué es lo que va a ser censurado, qué es lo que no va a ser censurado, es importante. Pero otra vez, depende mucho de los casos en concretos, de lo que se trate en ese momento, de la regulación y de los motivos que pueda haber, de la forma en la que se pueda, digamos, manipular la información que vaya a ser censurada. En líneas generales, creo que en el ámbito de Internet ningún tipo de prohibición per se debería ser um, aceptada sin un análisis más a profundidad. Muchísimas gracias por la respuesta a todas las preguntas. Esas serían todas las preguntas hasta el momento. Nuevamente agradecemos por su participación de parte de todo el equipo de leyes. Sin duda que esta ponencia ha sido muy interesante de una óptica de los derechos humanos y que sin duda serán muy importantes para todos nuestros participantes. Sin más, estimada doctora, queremos nuevamente recalcarle nuestro agradecimiento y esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, estimados participantes, continuando con la programación, nos tocaría ahora presentar a nuestro siguiente expositor, quien también ya se encuentra en sala. Nos estamos refiriendo al doctor Rafael Gertin Barturén, quien el día de hoy nos hablará también de un tema muy interesante desde un enfoque constitucional que será sin duda muy importante para cada uno de ustedes. Para hablar un poco acerca de quién es el doctor Rafael Gertin Barturén, él es abogado por la Universidad San Martín de Porres, es abogado constitucionalista, docente universitario en la UPC, magíster en periodismo por la USMP, magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú, exgerente legal del BIMAC CIA de Seguros, ex jefe de alzas judiciales de AFP Integra y Prima AFP, asimismo conciliador extrajudicial y analista político. Hoy nos toca un tema de índole constitucional que tiene como título el derecho al Internet desde un enfoque constitucional. Nuevamente recordamos a todos nuestros participantes que nos estén visualizando desde la transmisión de Facebook Live que pueden compartir la misma, asimismo pueden extender todas sus preguntas e interrogantes por la misma plataforma, asimismo también a los participantes que se encuentran dentro de la plataforma de Zoom pueden hacerlo lo mismo, recordarles que en caso de deseen formular pregunta por medio del uso de la palabra, la pueden hacer una vez culminada la presentación, no sin antes hacer clic en la opción levantar la mano para así cederles el uso de la palabra. Sin más, estimado doctor Rafael Gertín, le extendemos nuestro saludo y le cedemos el uso de la palabra. Sea bienvenido. Muchas gracias por la presentación. También aprovecho para felicitar a la doctora Adriana Martínez por su impecable exposición que me antecedió. Y vamos a tocar el tema del Internet como derecho, pero desde el punto de vista constitucional, ¿no? De lo que dice nuestra Carta Magna, sobre todo, ya que la doctora lo hizo, su punto de vista o su proyección fue más desde el punto de vista de los documentos internacionales. Bueno, un poco complementando, ¿no? Acerca del objeto de estudio, ¿no? Es acerca del Internet, ¿no? ¿Qué viene a ser el Internet? Es algo que lo utilizamos comúnmente, lo utilizamos, tenemos contacto todos los días, ¿no? Gracias a las plataformas, gracias a las redes sociales, gracias a la información que tenemos que buscar día a día para poder buscar información relevante para desarrollar los trabajos que nos dejan en la universidad, también los diferentes trabajos que uno tiene que investigar acerca para resolver diferentes casos. Ahora, gracias al Internet, gracias a las diferentes herramientas que nos da el Internet, tenemos la información a la mano, algo que no sucedía antes. Ahora, gracias al Internet, tenemos toda la información en el momento, de manera instantánea. Es algo espectacular que ha traído el Internet
a la humanidad, ¿no? Y para eso se tiene que utilizar de manera adecuada. Y por lo tanto, este derecho a acceder a esta información creo que debe ser equitativo para todos los ciudadanos, al menos en el Perú y por qué no decirlo también del mundo. Entonces, según la RAE, ¿no? Obteniendo digamos, lo que nos dice la RAE con relación al Internet, viene a ser una red informática a nivel mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación. Este es el concepto que nos da la RAE a través eh, del concepto, ¿no? Que lo da, que es un concepto a nivel internacional. Y vemos, a grosso modo, cómo ha ido evolucionando el Internet a través del tiempo, ¿no? Y como ya lo había dicho la doctora que me antecedió, eh, esto surge en los Estados Unidos en el año 1969, que se creó ARPANET, que es algo que surge, ¿no? En las Fuerzas Armadas de ese país y que es trasladado al mundo académico, eh, y que nace, ¿no? Ciertamente como algo bastante básico, algo bastante para ser utilizado, algo local, ¿no? Y después fue creando y cobrando importancia. En los 70s, Robert Kant y Vinton Cerf desarrollaron un nuevo protocolo llamado TCP/IP. Luego, en el año 71, nace el correo electrónico, ¿ok? En el año 71, imagínense, ¿no? Nace el correo electrónico. En el 83, ARPANET adoptó el protocolo que ya en los años 70 lo había institucionalizado Robert Kahn. En el año 96 se da el acuerdo para el registro de dominios y es así como a los pocos, bueno, previamente en el año 88 nace HTML, ¿no? Que es el lenguaje utilizado para eh, el Internet al inicio, ¿no? Luego surge en el 91 el World Wide Web, ¿no? Conocido como que es el Internet que conocemos, todas las direcciones vienen con la triple W, ¿no? En el 91. Eh, en el año 96 se funda Hotmail, ¿no? Que viene a ser en ese momento, surgió como la gran compañía de correo electrónico que desplazó a todo lo que había antes, ampliando la red. Luego, en el año 96, se llegó a un acuerdo internacional para el registro de los dominios. En el 98 surge Google, el famoso buscador, que desplaza todo lo anteriormente conocido. En el año 2005 surge otro conocido por todos, que es el YouTube, que básicamente es una red social en donde se pueden subir una serie de videos. En el 2006, el Internet llega a tener 100.000 millones de usuarios, algo realmente espectacular. En el 2006 también aparece la famosa red social Facebook, quizás sea la más popular red social, ¿no? Aunque ahora también existen otras redes sociales que tienen una similar contenido o función que es el Instagram, ¿no? Esto a grosso modo, ¿no? Algunos hechos relevantes del Internet, ¿no? Que es desde su nacimiento, ¿no? Hasta su evolución, como la web eh, 1.0, actualmente que vivimos la web 2.0, y en el futuro, que ya se está desarrollando, y es más, ya existe la red 3.0, basada básicamente en lo que conocemos como la inteligencia artificial, ¿no? Y la realidad virtual, ¿no? Que obviamente va a revolucionar más el mundo de la tecnología, a lo cual ya nos estamos cada vez adaptando más. Y que obviamente, como ser una nueva realidad, es algo que obviamente tiene que regularse, el derecho tiene que, en cierta manera, intervenir para una mejor regulación de estas plataformas virtuales. Vamos rápidamente, vamos a ver un breve video en el cual vamos a mostrar eh, esta brevemente, ¿no?
de manera ilustrativa, de manera pintoresca, cómo ha ido evolucionando el Internet a lo largo del tiempo, ¿no? Una breve historia del Internet. Vamos a conocerla a través de este Droid My Life. Puedes ser como Jessica y vivir la experiencia multimedia en el LG OLED. Bienvenidos al Draw My Life de la historia de Internet. Fue en el año 1969, el del último verano, el final de la época hippie. También fue ese el año en el que el hombre llegó a la Luna. Y fue en 1969 cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos desarrolló algo llamado ARPANET, una red de ordenadores creada en la Guerra Fría para evitar la dependencia de un solo ordenador central. De esta forma, las comunicaciones militares serían mucho menos vulnerables. Pero antes de comenzar a describir cómo Internet dio sus primeros pasos, no podemos obviar la figura de J.C.R. Licklider. Este listísimo informático estadounidense visualizó una red de ordenadores a nivel mundial cuando nadie era capaz siquiera de imaginarlo. Y además hizo lo posible para hacerlo. Licklider es sin duda el padre de Internet y sus memorandos sobre una red galáctica el libro sagrado de la comunicación moderna. Pero fue en octubre de 1969 cuando se envió el primer mensaje de una computadora a otra. Charlie Line, un estudiante de UCLA, tecleó la palabra login. Esta palabra viajó unos 500 kilómetros de distancia hasta que llegó a su receptor, un profesor de Stanford que recibió el mensaje, aunque solo llegaron las vocales O e I. Era el momento de inventar el email, y aquí es donde aparece otro genio, Raymond Tomlinson, un neoyorquino sin el que no existiría la arroba. Fue en 1971 cuando Tomlinson desarrolló el primer programa de correo electrónico. Y como seguramente os estaréis preguntando todos ahora, ¿qué había escrito en ese primer correo electrónico de la historia? No os lo vais a creer, pero Tomlinson no se acuerda. En una ocasión dijo, eran todo mensajes de prueba, lo que quiera que salió cuando puse mis manos sobre el teclado es lo que envié. ARPANET nació como herramienta para una comunidad muy unida, pero el interés que desató a nivel tecnológico y social llevó a que se formaran programas de trabajo como el ARPANET Network Working Group, que al poco tiempo se convirtió en el Internet Working Group. Pero antes de que se comenzara a popularizar el término Internet, ya se habían inventado los foros de discusión. Se llamaron newsgroups y fueron diseñados por estudiantes estadounidenses. ¿Qué haríamos sin los foros? ¿Qué haríamos sin esa inmensa fuente de información popular y útil, aunque también muy chorra a veces? Pero claro, esto también tiene una parte mala. No te puedes fiar mucho de lo que leas en un foro, porque como en la vida, todos mentimos de vez en cuando. Y en 1981 llegó el momento de establecer el protocolo TCP/IP y definir la palabra Internet. Una mezcla de dos palabras, inter, que significa entre, y net, que significa red. O sea, entre redes, la red que conecta todas las redes del mundo. Fue Vinton Cerf el que empleó por primera vez esta palabra. Internet crecía a pasos agigantados y era el momento de que todos, más allá de científicos o ingenieros, accedieran a él. Para eso se inventó la World Wide Web o simplemente WWW, que no es más que un medio de comunicación de texto con gráficos y otras herramientas multimedia que constituyen una forma gráfica de explorar Internet. Vale, ya tenemos los servidores web y un montón de información para consumir. Ahora lo complicado es ordenarla. Ordenar Internet, una misión casi imposible. Y para eso están los buscadores. El primero fue Archie, después vino Waze y luego Gopher. Pero estos surgieron antes de la propia WWW, por lo que el sistema seguía siendo muy complejo. Ya con el hipertexto en funcionamiento, aparecieron navegadores que fueron decisivos para la evolución de Internet. El primero fue Mosaic en 1993, y de ahí hasta el conocido Internet Explorer.
Y ahora sí, con el navegador instalado en todas las casas surgieron buscadores tan famosos como Yahoo o Altavista. Y luego, claro está, llegó Google y lo cambió todo. Uno de sus secretos fue su enfoque para el ordenamiento por relevancia. ¿Qué empresa o influencer no quiere salir el primero en este buscador? Esto hace que se estudien algoritmos o que se den lecciones sobre las metodologías de ordenamiento. Al fin y al cabo, estar bien posicionado en Google es garantía de éxito. El último en cambiar el paradigma de la comunicación por Internet fue Mark Zuckerberg cuando inventó Facebook. En 2003 comenzó a gestarse el nuevo panorama social y cultural que impactaría en las siguientes generaciones, las redes sociales. Y todo empezó con una web llamada FaceMash, donde se acumulaban fotografías y nombres de estudiantes de Harvard. Este sitio solo estuvo disponible unas horas, lo suficiente para cambiar el mundo. Y esto nos lleva a la siguiente era. Si con la web 1.0 solo podíamos consumir contenido y con la 2.0 ya podíamos generarlo mediante blogs, foros o redes sociales, ahora llega la 3.0 en la que cada uno tendremos un Internet personalizado, pensado para nosotros, nuestros gustos y nuestras aspiraciones. Y este ha sido el Draw My Life de Internet. ¿Cuál crees que será la siguiente evolución de Internet? ¿La inteligencia artificial? Mientras te lo piensas, que no se te olvide darle like a este vídeo si te ha gustado y suscribirte a este canal si no estás suscrito todavía. Nos vemos en el próximo Draw My Life. Ok, entonces, esto brevemente para conocer algo acerca de lo que es brevemente la historia del Internet y les quede un poco más claro de lo que estamos sabiendo. Ahora sí, de por sí, vamos a sumergirnos en el tema jurídico, en el tema de derecho. Y el Internet, ya creo que después de toda esta evolución, ya pasó a ser un derecho, el poder acceder a Internet, más que el Internet en sí, sino el acceso a Internet. Y la pregunta ¿es un derecho humano, un derecho fundamental o un derecho constitucional? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a aclarar esta duda, porque en realidad para muchos existe, y me imagino, ¿no? No está claro si es que derecho humano, derecho fundamental y derecho constitucional es lo mismo. Lo vamos a aclarar ahora, ¿ok? En teoría, ¿ok? Viene a ser lo mismo, ¿ok? Esta diferenciación entre derecho humano, derecho fundamental y derecho constitucional se estableció en la Constitución española, de la cual nuestra Constitución del año 79 tomó como modelo, ¿no? Y en cierta manera absorbió estos conceptos. Pero en realidad viene a ser lo mismo. La diferenciación que podemos encontrar y que tiene relevancia para, para España, pero más no para el Perú, es que los derechos humanos principalmente están descritos en documentos internacionales, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre las más importantes. Los derechos fundamentales están descritos en el capítulo primero de la Constitución Política, tanto la anterior, la del 79, como la del 93, ¿no? Y están descritos y ahí se señala claramente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, etcétera, ¿no? Y finalmente los derechos constitucionales, aparte de los que están descritos en, en los capítulos y los procesos, que si bien es cierto, no está en el artículo 2, no está en el capítulo 1, este derecho se encuentra en el artículo 139 de la Constitución, ¿ok? Así que ya espero que este aspecto se les haya aclarado, ¿no? De que tanto derecho humano, derecho fundamental y derecho constitucional, en teoría, ¿no? De manera general, viene a ser lo mismo, ¿no? Pero esta diferenciación, ¿no? Que surge en la Constitución española, se da simplemente por digamos, dónde los podemos encontrar, pero tienen el mismo valor, ¿ok? Y podemos accionar de la misma manera para defender todo esto. Y generalmente los derechos humanos también, en el mayor de los casos, están como derechos fundamentales y también están reconocidos en alguna parte de la Constitución como derecho constitucional, ¿ok? Aclarado este aspecto, bueno, este aspecto de las Naciones Unidas, como sabemos, ya ha sido descrito por mi antecesora.
Así que lo voy a omitir. Y ahora nos vamos directamente a lo que establece nuestra Constitución política. Y por ahí inclusive hubo una pregunta de alguna participante en la cual se hacía esta pregunta, ¿no? Nuestra Constitución política, ¿qué establece acerca del derecho al acceso a Internet? ¿Lo dice? ¿No lo dice? ¿Lo dice implícitamente o no? Vamos a aclarar ese aspecto, ¿ok? En estos momentos lo vamos a aclarar. Justamente este año, está reciéncito esta modificatoria, el 11 de marzo del 2021, el Congreso anterior, ¿ok?, que terminó funciones el 26 de julio de este año, aprobó una modificación tanto del artículo 2 del inciso 4 y del artículo 14 de la Constitución Política, ¿ok?, en el cual el Estado reconoce el derecho al acceso a Internet, las tecnologías de la información y la comunicación, en especial para el sector educativo y en las zonas rurales del país, sobre la base de la protección y la defensa de los intereses sociales y ambientales. Entonces, para la participante que preguntó sobre si el Perú ya ha reconocido el acceso a Internet, sí, efectivamente, lo ha reconocido. Pero ¿por qué, a pesar de existir esta modificatoria de reciente aprobación, no se siente o no se debe sentir? ¿Ok? Porque simplemente nos falta trabajar mucho en lo que es la infraestructura en el acceso a la banda ancha, ¿no? Sobre todo cuando existen todavía ciertos mitos con relación a, a ampliar la infraestructura, ¿no? Como son las famosas antenas, ¿no? Que existe una leyenda urbana en la cual se dice que estas antenas producen unas ciertas enfermedades, ¿no? Y por lo tanto muchas poblaciones se oponen a la instalación de estas antenas, ¿no? Yo creo que ahí se necesita una campaña de comunicación gubernamental importante para que las personas acepten que estas antenas son importantes para el acceso a Internet, porque el Perú es uno de los países en América Latina que está a la saga, ¿no? De acceso a Internet en comparación con otros países, ¿no? Obviamente estamos muy lejos de países de Europa, de los países nórdicos, de Eslovenia, como era el caso que mencionaba la doctora Adriana, ¿no? Pero al menos en América Latina estamos de media tabla para abajo, ¿no? Así que esperemos que con este reconocimiento, no sea solamente un reconocimiento, un saludo a la bandera, sino sea un reconocimiento que obligue, en ciertas maneras, a que esto sea realidad. No sea como el agua, no sea como otros servicios básicos que realmente no se dan, ¿no? A pesar que, a diferencia del agua, que sí es responsabilidad y es uno de los funciones del Estado, porque, digamos, tiene el monopolio de los servicios en ese aspecto, pero en el Internet no. Esperemos que existan las condiciones para que las empresas privadas que manejan y que tienen, digamos, a su cargo esta inversión, ¿no? Lo hagan bien y puedan lograr mayor acceso a Internet. Ahora que hemos sentido en toda esta época de pandemia el, el, la necesidad del acceso a Internet, básicamente porque vemos que las clases son virtuales, ¿no? Y muchas veces en las clases muchos alumnos constantemente pierden automáticamente la conexión a Internet, sobre todo aquellos que se encuentran en lugares alejados de la capital donde la comunicación por Internet es muy complicada, ¿no? Y qué no decir casos realmente dramáticos de niños que para captar la señal de Internet tenían que caminar muchos kilómetros para lograr al menos una conexión de Internet óptima, ¿no? Y inclusive se vio el caso de una niña que se tenía que subir todos los días a un árbol para lograr acceso a Internet, ¿no? Al extremo que llega. Esperemos que esto no sea solamente prosa, no sea solamente una medida populista, sino que realmente se plasme en la realidad y que realmente el Internet llegue a todos los sectores y más aún, ¿no? Ahora que hemos entendido que la importancia de la tecnología en todo este tiempo que hemos atravesado la pandemia y que obviamente la tecnología no se va a ir con la pandemia, la tecnología llegó para quedarse y la tecnología va a ser parte de nuestra vida, porque a partir de estos momentos, de esta época, vamos a vivir una nueva era,
Así como hubo la era de edad media, la edad contemporánea, la edad moderna, ahora estamos entrando en una nueva era que va a ser la edad tecnológica, ¿no? La edad donde lo más importante y todo se va a basar en base a la tecnología. Vamos a ver justamente acerca de esta ley que aprobó el Congreso. ¿Ok? Vamos a conectarnos nuevamente con esta norma muy importante que ha dado el Congreso. Ok, vamos a ver. El Congreso de la República aprobó la Ley número 31207, ley que garantiza la velocidad mínima de conexión a Internet y monitoreo de la prestación del servicio de Internet a favor de los usuarios. Se dispone que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones determine y actualice anualmente la velocidad mínima para que una conexión sea considerada como acceso a Internet de banda ancha. Del mismo modo, la ley establece que los prestadores de servicios de Internet deberán garantizar el 70% de la velocidad mínima ofrecida en los contratos con los consumidores o usuarios y establecidas en sus planes, pospago, prepago y otros, publicitados en los diferentes medios de comunicación. En este sentido, se crea el Registro Nacional de Monitoreo y Vigilancia del Servicio de Internet, a cargo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OPSITEL, el cual establecerá la mención de la velocidad del servicio de Internet. También determina que el Estado facilite las condiciones básicas para el desarrollo de infraestructura que contribuyan al buen funcionamiento de los servicios de Internet, priorizando las zonas rurales, de fronteras y comunidades indígenas. Ok, si bien es cierto, ok, esto no es exactamente, digamos, la ley mediante la cual se aprueba este reconocimiento del acceso a Internet como un derecho fundamental, pero si bien es cierto, esta ley en cierta manera complementa eh, lo, lo que lo que nos quiere decir o lo que nos quiere dar a entender el Estado peruano con estas medidas, ¿no? Donde se busca que mayor cantidad de peruanos tengan acceso a este servicio de Internet. Y eso es un deber del Estado y está justamente en la Constitución, ¿no? Si bien es cierto, es un servicio que no lo da el Estado directamente, pero su obligación está en velar a que los privados puedan dar este servicio con la mayor facilidad y condiciones posibles. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver, y también respondiendo quizás algunas preguntas que surgieron en la ronda de preguntas anteriores, algunos derechos que están vinculados con el acceso a Internet y que se encuentran en nuestro ordenamiento constitucional. Vamos a comenzar con uno muy importante, ¿ok? La protección de los datos personales. Y para ello tenemos que distinguir qué realmente la ley identifica como datos personales. ¿Y qué vienen a ser los datos personales? Vienen a ser toda aquella información o dato que permite identificar a una persona natural o que los hace identificables, ¿no? ¿Y qué son los datos personales? Todo lo que aparece en tu DNI, nombre, fecha de nacimiento, eh, este, mm, dirección, ¿no? Los teléfonos,
Todos estos son datos personales que en cierta manera son de conocimiento público, ¿no? Hasta ahí creo que no hay problemas, ¿ok? Todos tenemos este acceso a los datos personales, pero hay datos que son considerados que son datos personales que son sensibles, que están estrechamente vinculados a la información eh, de la persona, ¿no? A la intimidad de la persona, ¿no? Que pueden hacer datos relacionados con nuestra economía, con el aspecto económico. Hay muchas personas que realmente no quieren información que se encuentra en sus cuentas o información que se encuentra en sus estados de cuentas, sus deudas, sus diferentes información financiera o información de manera íntima, ¿no? Relacionada pues con aspectos muy íntimos que pueden ser relacionados con, no sé, puede decir con la orientación sexual, puede ser relacionado con, inclusive hasta con la edad, ¿no? Hay muchas personas que quieren mantener en reserva, quieren mantener en reserva una serie de información, o la imagen misma de la persona, ¿ok? Eh, que uno no desea que sea utilizada de manera pública y que muchas veces se da, ¿no? Eh, por ejemplo, tú cuelgas, no sé, alguna foto tuya en tu Facebook y tengan mucho cuidado con lo que ustedes cuelgan en las redes sociales, porque pueden haber muchas personas inescrupulosas que pueden utilizar tus imágenes, tu información para sacar provecho, ¿ok? No sé, de repente alguna persona toma alguna foto tuya de la internet, del Facebook, ¿no? Y la comienza a circular en redes o lo utiliza como con fines publicitarios o qué sé yo, para qué fines, ¿no? O de repente los famosos memes, que muchos lo pueden, uno, resultar gracioso, ¿no? Pero también están haciendo una autorización de tu imagen o están haciendo una utilización de tu imagen sin tú haberlo utilizado, ¿ok? Así que hasta en eso, ¿ok? Inclusive están haciendo mal uso o uso indebido de tu imagen personal, salvo que seas una figura pública, ¿no? Yo creo que en el caso de las figuras públicas, su imagen, ¿no? Obviamente es muy utilizada, ¿no? Y vemos constantemente, pues, imágenes, memes, ¿no? De famosas personalidades del deporte, del espectáculo, de la política, ¿no? Que circulan por las redes sociales. ¿Ok? Entonces, tenemos acá que la protección de datos personales son tanto para los datos personales conocidos públicos como también para los datos sensibles que forman parte de la intimidad, ¿no? De la privacidad de la persona. ¿Ok? ¿Cuáles son las normas que protegen eh, los datos personales? ¿Ok? Tenemos en primer lugar la Constitución Política del Estado, ¿no? En su artículo 2 y el inciso 6, ¿ok? Que nos habla justamente de, eh, digamos, el derecho de las personas a mantener información personal, información privada, información íntima, y tenemos todo el derecho de no proporcionarlo a los demás, ¿ok? Y nadie nos puede obligar a que esta información sea dada. Luego tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley número 29733. Y finalmente el Decreto Supremo 003-2013, YUS, que es el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Y qué pasa? Ustedes se preguntarán también si alguien vulnera este derecho. ¿Dónde nos podemos quejar? ¿Ok? Tenemos una entidad encargada justamente de velar por la protección de los datos personales, que es la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. ¿Ok? Esta ha creado una Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por un lado, y la que directamente
¿no? protege es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. ¿Ok? Esta entidad es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia, ¿no? Y obviamente en forma administrativa, ¿no? Si sentimos que estamos si sentimos que nuestro derecho, este derecho particularmente es vulnerado, podemos presentar una queja administrativa hasta esta entidad que quizás muchos desconocían de su existencia, pero ahora saben que existe esta entidad denominada Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Y para conocerla un poco más, vamos a ver este video institucional del Ministerio de Justicia que nos habla justamente sobre la protección de los datos personales. Vamos a compartir con ustedes la pantalla correspondiente. Hola, soy Carolina. ¿Sabes qué son los datos personales? Es toda información que nos identifica, como el nombre, imagen, número de teléfono, correo electrónico, domicilio, datos de salud y preferencias en redes sociales. Todo lo mencionado son nuestros datos personales y tenemos derecho a que estén protegidos. Seguro, en varias ocasiones te han pasado situaciones parecidas a estas. Estaba buscando información sobre un diplomado y vi mi foto en la portada de la web de la institución. Salgo bien, ¿no? Pero nadie me preguntó si quería salir ahí ni me pidieron autorización. Estaba terminando un chequeo en una clínica y tenía que hacerme un examen, cuando un laboratorio me llamó. ¿Cómo se enteraron? ¿Acaso la clínica les avisó sin mi consentimiento? Me llamaron de otro banco y sabían mi línea de crédito, mis otras tarjetas. Y lo raro es que yo nunca le he dado mis datos a esa entidad financiera. ¿Cómo sabían tanto? Son situaciones cotidianas que muchos vivimos a diario. Pero, ¿sabes que tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales? Así es. Todos, repito, todos tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales. Nadie puede usar nuestros datos sin nuestro consentimiento y hacer mal uso de ellos. Además, es nuestra responsabilidad el saber protegerlos. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Les dejo a Carlos para que se los cuente. Gracias, Carolina. Para evitar estas situaciones y estar protegidos e informados, existe la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Ellos se encargan de velar por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿En qué consiste el derecho a la protección de datos personales? Cuando me piden mis datos personales, deben de informarme para qué los van a usar y con quiénes los van a compartir. Ah, pero leíste bien, ¿no? Porque para usar mis datos personales, deben pedir mi consentimiento. Quien use mis datos debe implementar las medidas de seguridad necesarias para evitar que personas no autorizadas accedan a mi información. Como usuario, tengo derecho a acceder a mi información y a pedir que se rectifique cuando sea inexacta o errada. Si sientes que están vulnerando tus derechos o alguien está haciendo un mal uso de tus datos, haz llegar tu denuncia a nuestro correo protegetusdatos@minjus.gov.pe y por mesa de partes en Cipión Yona 350, Miraflores. Gracias, Carlos, por la explicación. Se entendió mejor, ¿no? Es importante que todos conozcamos nuestros derechos. De ahora en adelante, hashtag yo cuido mis datos personales. Ok, entonces ya sabemos que nuestros datos personales están protegidos. Nadie puede utilizar tu imagen para difundirlo, ¿ok? Tiene que pedir autorización.
¿no? Inclusive la propia universidad, ¿no? Si quiere, si has dado cuenta de que tienes pinta de modelo, ¿no? Y quieres utilizar tu foto, tiene que autorizarte, ¿no? O tiene que pedirte, perdón, una autorización, ¿no? Si van a difundir, pues, no sé, información médica, clínica, acerca de ti, también tienes que autorizarla, ¿no? Y también algo que es muy frecuente, ¿quién no ha recibido llamadas de bancos, ¿no? Y cómo se enteran los bancos de tus datos, de tus líneas de crédito, ¿no? Es porque hay un tráfico de datos personales entre quizás personas inescrupulosas que laboran en los bancos, ¿no? Y así, por eso que siempre, ¿ok? En todo contrato que ustedes celebran o cualquier entidad, siempre va a haber alguna cláusula, ya sea si el contrato ustedes lo celebran por internet o el contrato lo celebran de manera directa, tiene que haber una cláusula o una opción, ¿no? Para que ustedes digan, ¿no? Si es que ustedes autorizan o no la utilización de sus datos personales. En este caso, yo siempre recomiendo que pongan no, ¿ok? Para que después ustedes no se lleven desagradables noticias con relación al uso indebido de sus datos personales. ¿Ok? Bien, una vez ya entendiendo este derecho constitucional, ¿no? Que está establecido en la Constitución, hay un derecho que tiene que ver mucho y que es un derecho fundamental denominado implícito. ¿Por qué se denomina implícito? Porque está directamente relacionado, ¿ok? Con estos derechos, que es el derecho a la intimidad, que también es un derecho fundamental que está en el artículo 2 de la Constitución, el derecho al honor, y también lo que acabamos de hablar, sobre los datos personales. Y este derecho se llama el derecho al olvido digital. ¿Qué quiere decir? ¿Ok? Que protege la facultad de toda persona, ¿ok? En la web, para que elimine toda información que sea inadecuada. Ya sea una información que no sea cierta ahora, como estamos en una época de muchas noticias falsas, se puede, digamos, popularizar. O de repente, ¿no? Algún tipo de información que uno pueda haber guardado hace mucho tiempo en Internet y que quizás, no sé, pues, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que hace mucho tiempo en la universidad te tomaron una foto borracho, ¿no? Y esa foto comenzaron a hacer memes y se hizo viral. Ahora tú quieres que como ahora ya digamos, ya eres abogado, ya eres persona honorable, ahora le exiges, ¿no? Eh, a las redes, ¿no? A las empresas administradoras de las redes, que quiten esa foto, esa imagen tuya porque la consideras denigrante, ¿no? Y que puede ser negativa y perjudicarte en tu actividad profesional. Ese es, por ejemplo, algo que se puede considerar como derecho al olvido digital. ¿Ok? Una información que obviamente es cierta, pero obviamente ya tú quieres desligar de esa información. ¿Ok? Y algo que se da constantemente, ¿no? Toda esa información tú la quieres eliminar. Y tenemos un caso peruano que se dio, para que no crean, porque generalmente existe jurisprudencia, sí existe jurisprudencia de esto del derecho al olvido digital, pero principalmente esta jurisprudencia al olvido digital la podemos encontrar en, en la Corte Europea, ¿no? O también en Estados Unidos. Pero a nivel peruano tenemos un caso que se dio en el año 2016, ¿no? Que justamente la atendió la Dirección General de Protección de Datos Personales, ¿no? La entidad o esta entidad adscrita al Ministerio de Justicia, ¿no? Donde sancionó nada más y nada menos que al gigante tecnológico Google por no acoger una solicitud de cancelación de datos personales de un ciudadano peruano que deseaba que un contenido donde se le mencionaba deje de aparecer en el sitio de búsqueda de esta empresa.
En ese sentido, a partir de ese momento es posible decir que a nivel administrativo el derecho al olvido digital ha sido reconocido. No obstante, se sabe que este y otros casos se están litigando en sede judicial, en donde no existe todavía un pronunciamiento firme. Más recientemente, la propia dirección ha declarado improcedente ediciones similares contra periódicos y medios de comunicación. ¿Ok? Entonces, encontramos que a nivel administrativo tenemos al menos una protección. A nivel judicial también se puede optar, ¿no? Y la vía constitucional para hacer prevalecer estos derechos principalmente es a través del habeas data, ¿no? Que protege, en primer lugar, ustedes seguramente han escuchado habeas data, cuando uno requiere una información a una entidad pública o privada y ésta se niega a entregártela. Y también se puede utilizar para este caso, ¿no? Cuando uno ejerce el derecho a no entregar información de manera personal. En este caso sería para que retiren una información que tú consideras negativa, que no te beneficia, que puede ser cierta como puede ser falsa, pero el hecho que tú tienes el derecho de que esa información ya no aparezca en la web. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simple y llanamente es tu deseo, es tu derecho. No tiene que tener, no tiene que sustentarlo. La única sustentación debe ser que estás haciendo el ejercicio de tu derecho constitucional a que información que no sea de tu agrado acerca de tu persona y que tiene que conservarse un espacio estrictamente personal, deje de aparecer en una red social, deje de aparecer en general en la internet, ¿no? Y por eso que se da este caso muy importante que se dio en el Perú y que nada más y nada menos tuvo como protagonista al gigante de la tecnología, Google. Bueno, hay muchas cosas que hablar con relación a este tema. Es un tema muy sustancioso, muy interesante, que forma parte de esta nueva rama del derecho que está desarrollando, que es el derecho informático. Tiene que ver con derecho de las telecomunicaciones, derecho de la información, derecho de la tecnología, etcétera, ¿no? Ramas que recomiendo que ustedes se puedan interesar para que y que les abre un amplio campo, ¿no? En el desarrollo del derecho y tengan mucho más espacios para desarrollarse profesionalmente. Ha sido un gusto, un placer realmente estar con ustedes en esta tarde-noche y estoy dispuesto a absorber cualquier consulta que pueda tener. De igual manera, le dejo mis redes sociales para que ustedes puedan, en cierta manera, agregarme y hacerme cualquier consulta adicional que tengan más adelante. Bueno, muchas gracias y estoy atento a las preguntas que ustedes puedan realizar. Muchísimas gracias, estimado doctor Herting, por tan amable disertación, sin duda muy importante respecto a cómo debemos entender al derecho al acceso al Internet. Que de parte de Miguel Ángel Peña Muñoz. Estimado Miguel Ángel, le acabamos de ceder el uso de la palabra, ya puede activar su micrófono, puede formular su pregunta. Profesor, buenos días, doctor. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, Miguel Ángel, lo escucho perfectamente. Bueno, gracias por la buena ponencia y gracias por darme una voz, ¿no? Interesante este tema del derecho al olvido, y justamente quería, en el caso, por ejemplo, usted mencionaba algo muy cierto, ¿no? Esto que está muy de moda ahora, que te hacen estas grabaciones maliciosas, estos videos, estos audios, y que comienzan a circular por las redes, pero cuando no se sabe la fuente, el inicio, desde dónde, o sea, quién fue la persona que inició esto, ante quién, o sea, hacer la denuncia, la queja,
O sea, sabemos ya, como usted dice, ¿no?, que la institución es la Autoridad de Protección de Datos Personales, del MINJUS, pero ¿a quién? O sea, si no sabemos el inicio, ¿no?, de dónde, la raíz, ¿contra quién, o sea, haríamos la queja, ¿no? No procedería en este caso, solamente nosotros pensaríamos así quiénes, de acuerdo a la hora, al tiempo, al momento de que ocurrieron los hechos cronológicamente, pero no tenemos a ciencia cierta quién, digamos, fue la persona que hizo este acto, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer en este caso, ¿no? Gracias por su respuesta. Ok, muchas gracias Miguel Ángel por tan interesante pregunta. Cuando se trata de ese tipo de grabaciones o videos que pueden ser de carácter íntimo o que buscan dañar la imagen, la honra de las personas, en este caso ya estamos hablando de un delito contra el honor, un delito contra la intimidad personal, y sé que la Policía Nacional tiene una dirección de delitos de alta tecnología, ¿no? En todo caso, si una persona, como ha pasado anteriormente con figuras del espectáculo, que videos íntimos han comenzado a circular en redes, estas personas me imagino que hicieron la denuncia ante las autoridades correspondientes de la policía y del Ministerio Público para que realicen, pues, ¿no?, los peritajes debidos y logren determinar realmente de dónde surgieron estos videos o estas grabaciones que comienzan a circular por las redes, ¿no? Sé que tenemos peritos de primer nivel en la Policía Nacional del Perú y muchos de estos casos llegan a dar con las personas que hicieron ese tipo de mala utilización, ¿no? Primero de grabación indebido o no necesariamente de grabación indebida, sino de circulación, ¿no?, de estos videos que resultan parte de la intimidad personal de las personas, ¿no? Porque ya, digamos, ya acá estamos saliendo del ámbito administrativo ya para entrar a un ámbito penal, ¿no? Y creo que eso tiene que ser duramente castigado por, por las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y por más figura pública que sea, excepto, ok, que se levante el secreto de las comunicaciones porque se está investigando un delito mucho más grave que ya sabemos, pues, que eso sí, pues ya pone en riesgo, digamos, ya es algo de interés público, ¿no? Cuando se trata de destapar temas, delitos mucho más graves como son narcotráfico, lavado de activos, etcétera. Ok, quedo a disposición de otra pregunta o de repente una repregunta por parte de alguna otra persona. Sí, estimado doctor, tenemos una pregunta que nos ha llegado al interno, que es de parte de María Fernanda Serna, y nos pregunta: estimado doctor, ¿el nuevo Código Procesal Constitucional ha agilizado el proceso que regula el habeas data? ¿Qué implicancia tendría esto con relación a la protección de datos personales? Claro, efectivamente, ¿no? Vemos que el Código Procesal Constitucional es una herramienta muy importante, ¿no?, para poder hacer prevalecer nuestros derechos constitucionales a través de acción de garantías constitucionales como son la acción de amparo, el habeas corpus y el habeas data, y sobre todo el habeas data con relación a la protección de estos datos personales, ¿no? Como les había dicho, tenemos una instancia a nivel administrativo que es esta autoridad, ¿no?, este ente adjunto al Ministerio de Justicia, y también si queremos hacer prevalecer a través de una vía judicial, tenemos esta acción, esta constitucional como ya les había dicho, no existe hasta el momento algún caso de protección de datos personales, pero creo que con esta agilización del Código Procesal
constitucional. Me imagino que entre poco veremos algún dato interesante para poder comentar en futuras ponencias. Muchas gracias, estimado doctor, por tan amable respuesta. Como última pregunta, quizá de parte de todo el equipo que tiene respecto al derecho al Internet, ¿usted considera que el gobierno debería plantear políticas educativas que busquen efectivamente el acceso a derecho al Internet, tomando en consideración que la pandemia nos ha demostrado que a veces el acceso al Internet es limitado a algunas personas? Como usted mismo ha manifestado, el acceso a Internet a veces no es para todos, inclusive algunas personas para llegar quizá a una antena cercana para que le lleguen los datos tienen que caminar por varias horas. ¿Usted considera que el Estado tiene que tener una política de antena cercana vinculada a ese? Efectivamente, ¿no? De acuerdo a lo que establece nuestra Constitución de Economía Social de Mercado, una de las funciones específicas del Estado es garantizar justamente el acceso a los servicios básicos, ¿no? Como es el agua, la energía eléctrica y ahora el Internet, que ya con el avance de la tecnología se ha convertido en un servicio que entendemos como básico, como fundamental, ahora que es reconocido como un derecho fundamental. Así que es obligación del Estado dar todas las condiciones a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que los privados sean quienes puedan invertir más en infraestructura de telecomunicaciones, con las famosas antenas, ¿ok? Y que también existe una campaña, como hace un tiempo atrás, en anteriores gobiernos, se promocionaban las famosas antenas buena onda, ¿no? Y se pudo, en cierta manera, concientizar a las personas y bajó el nivel de resistencia hacia la apertura de nuevas antenas. Pero nuevamente, ¿no? Se comienzan a satanizar esas antenas y cada vez que se pretende poner infraestructura que va a mejorar el acceso a Internet, inmediatamente se les dice a los vecinos o a las comunidades que esto va a causar enfermedades y comienzan a surgir una serie de situaciones en complicidad también con muchas autoridades que desconocen la importancia del acceso a Internet y después nos quejamos, no hay Internet, ¿por qué? Porque las propias autoridades locales se encargan de dar una mala información a los vecinos y con la desinformación o con la falta de información por parte del gobierno central, esto obviamente se vuelve un problema y estamos en un círculo vicioso donde los más perjudicados vienen a ser los niños que quieren estudiar, los jóvenes que quieren estudiar, muchas personas que también hacen trabajo a través de Internet y no tienen pues un acceso adecuado. Muchísimas gracias, estimado doctor, por tan amables respuestas. Nos vamos contentos, creo, todos los participantes por sus respuestas, no sin antes quizás hacer mención que efectivamente usted ha mencionado que el Estado justamente tiene como prioridad dar o satisfacer las necesidades básicas para todas las familias. Y esto, ¿cómo se demuestra? Hoy en día la educación es completamente remota, virtual, desde inicial, primaria, secundaria, universitario, ya técnicamente toda la educación es virtual y creo yo, y creo todos, que la virtualidad ha venido para quedarse. Sin duda alguna que esto es una nueva etapa, que ahora el acceso al Internet tiene como prioridad justamente brindarnos esos beneficios. Estimado doctor Gafer Getting, le queremos agradecer por su participación en el presente webinar, no sin antes recordarles a todos los participantes que todas las diapositivas utilizadas el día de hoy serán compartidas una vez finalizada la transmisión, una vez finalizada el presente webinar, para que ustedes también puedan repasar lo conversado el día de hoy. Nuevamente, estimado doctor Herting, nuestro agradecimiento de parte de todo el equipo de Portal Jurídico de Leyes. Esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta otra oportunidad. Muy bien, estimados participantes, esto ha sido todo por hoy. Queremos expresarles nuestro agradecimiento a todos y a cada uno de ustedes por haber compartido este espacio académico al lado del Portal Jurídico de Leyes.
Sin más, esperamos que el evento haya sido de su total agrado. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. La transmisión ya está publicada en nuestra página de Facebook. También nos pueden encontrar en la plataforma de LinkedIn, asimismo como en Instagram. De igual manera nos pueden encontrar en la plataforma de YouTube y en futuras plataformas también nos encontrarán. No olviden que también subimos contenido, artículos, material de investigación, diapositivas y demás a través de nuestro portal. Nos pueden encontrar como www.deleyes.p para que puedan encontrar futuros eventos, futuros artículos y mucho más. Sin más, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos. Tengan una muy buena noche. Buenas noches, adiós.